Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En estos días hemos estado hablando de personajes, de eventos, de enseñanzas acerca de la Navidad. Y yo quisiera terminar en este día hablando de esos personajes que están cerca del pesebre, digamos así. Para esta fecha, si mal no estoy, el 6 de enero se celebra prácticamente en todo el mundo católico, cristiano, la fiesta de los llamados Reyes Magos, la visita que aquellos personajes le hicieron al Señor. Y yo quisiera concluir en este día, en esta serie, hablando precisamente acerca de estos llamados magos. Voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2. Quiero leer los versículos 1 al 2 y luego del 9 al 12. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y pasando al versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Esta es la historia brevemente dicha, como nos la cuenta San Mateo o el Evangelio de Mateo. Una pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué propósito tenía Mateo? ¿O por qué el Señor guió a Mateo a que escribiera esto? Aparentemente no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, leyéndolo un poquitito, encontramos, voy a decir, la mano de Dios tejiendo la historia. La mano de Dios guiando cada circunstancia que tenía que ver con la persona del Señor Jesús. En primer lugar, ¿quiénes son estos llamados magos o reyes magos, como usualmente los llamamos? El señor William Berkeley, una de las autoridades del siglo pasado más conocido el Nuevo Testamento, él dice que este término mago tenía una antigüedad de aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Fue, como decimos, una tribu que formó parte de aquel pueblo, de aquella comunidad de los Medas en la antigüedad. En un tiempo estos magos quisieron ser políticos y quisieron tomar el control del imperio persa, pero fracasaron. Así que dejaron la política y continuaron y se interesaron en lo que más les gustaba a ellos: la ciencia. Se enfatizaron en la botánica y llegaron a ser en su tiempo prácticamente médicos de su época. Pero además de eso se interesaron en el estudio de las estrellas, de los planetas. Pero además de eso se preocuparon por el bienestar de la gente. Fueron filósofos, fueron maestros. Y cuando ellos fueron creciendo, el mismo imperio, el mismo gobierno, digámoslo, les encargó a ellos
la educación de las escuelas, de los niños del imperio, hasta donde obviamente en su tiempo esto era permitido. Pero esta gente que tuvo una gran mística, llamados los magos, porque así los llamaron, entonces se enfocaron mucho en lo espiritual. Ellos llegaron a ser personas de una alta moral, de sanas costumbres, influyentes de procedimientos positivos para las personas. Así que llegaron a ser amados, llegaron a ser queridos, llamaron a ser respetados. Y como ya dije antes, eran personas que buscaban, que indagaban, que querían conocer. Ahora, ¿de dónde sale su interés entonces? Si no son hebreos, si no son judíos, ¿de dónde nace o sale su interés por conocer acerca del rey de los judíos? Y aquí es donde el señor Berkeley nos ayuda muchísimo. Él nos dice cómo los hebreos llegaron a ser cautivos en Babilonia y llegaron a ser cautivos en Persia. Así que, por decir, Daniel, el profeta Daniel, vivió en Babilonia. Muchos de los escritos de Daniel suceden en Babilonia. Daniel fue educado para ser uno de los príncipes en Babilonia y su sabiduría a eso lo llevó. Cuando Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor, ninguno de los magos, de los sabios, de los adivinos de Nabucodonosor había podido interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor decidió matarlos a todos. Pero dice Daniel que cuando la noticia llegó a él le pidió al rey que le diera la oportunidad, que había un Dios en los cielos, que sabía todas las cosas y le podía interpretar el sueño. Y así lo hizo. Entonces, cuando Daniel interpretó el sueño, no solo le salvó la vida a los sabios, a los magos del trono del imperio de Nabucodonosor, pero dice el pasaje bíblico que Nabucodonosor exaltó a Daniel como jefe sobre todos los sabios del imperio. Y esto, por supuesto, queda sembrado en la historia, quedó sembrado en la cultura del pueblo babilonio. Lo mismo sucedió entonces con los persas. Allá hubo un hombre que fue muy famoso, una historia muy conocida, la historia de la reina Esther. Cómo pensaban matar al rey de Persia. Y un hombre llamado Mardoqueo descubrió el complot, lo denunció y salvaron al rey. Más tarde, cuando se dio el decreto para que fueran exterminados los judíos, se investigó, se descubrió lo que había hecho este hombre Mardoqueo. Y la reina Esther intercedió. Fueron aquellos 3 días famosos de ayuno, cuando se salvó al pueblo judío. De ahí los judíos establecieron la fiesta del Purim, que todavía la celebran hoy día. Pero este hombre Mardoqueo, dice la historia, que fue elevado a la categoría de ser el segundo después del rey Asuero. Es decir, que Mardoqueo llegó a ser prácticamente lo que fue José en Egipto. Él era el que decidía la economía, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la historia que eso quedó registrado en los libros de Persia. Pero no solamente eso. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel general persia, Naamán? Un hombre leproso, un general del ejército. Y la muchacha, digámoslo así, la servidumbre que tenía en el palacio era de las esclavas hebreas. Y esta mujer le dijo: general, en mi tierra, en Palestina, en Israel, hay un profeta que si lo ve a usted puede sanarlo de la lepra. Y todos conocemos la historia. Este hombre se encontró con el profeta Eliseo. Eliseo lo mandó a lavarse en el Jordán y el hombre se sanó de la lepra.
Estas fueron historias que quedaron metidas en el pueblo persa, que quedaron metidas en el pueblo, aquí voy a decir, de los magos, de aquellas tribus, de los medas. Han pasado los años, aproximadamente 600 años. Y ahora estos hombres llamados magos, que conocían la historia, conocían los escritos, conocían lo que se llama la esperanza mesiánica. Allí, durante esos tiempos de cautividad, nacieron las llamadas sinagogas de los judíos. Y sin duda que muchos de estos sabios conocían la enseñanza de estas sinagogas. Así fue como nació en estos magos, llamados magos, pero en verdad el término debiera ser sabios, el deseo de ir a buscar al niño, de ir a buscar la esperanza que tenían los hebreos. Ahora, tenemos que imaginarnos una cosa. No son judíos, vuelvo a decir, no son hebreos. Son hombres que tienen una solvencia y más que solvencia, una gran estabilidad económica. Y ellos emprenden un viaje de aproximadamente unos 800 kilómetros, tal vez 1000, no sabemos, porque no sabemos el punto exacto. Lo cierto es que salen desde los lados de Babilonia para llegar hasta Palestina. Estamos hablando de tiempos antiguos, cuando los caminos eran difíciles, cuando había obviamente los peligros de salteadores. Y hay una cantidad de adversidades que estos hombres, sabios, magos, tienen que enfrentar. Pero ellos no tienen temor por eso. Además, como eran hombres de dinero, de riqueza, es obvio suponer que no iban nomás los 3 personajes que se dice fueron, sino que también con ellos iba una caravana. Voy a llamarle la servidumbre, los que los cuidaban, los que les servían, los que les atendían, que debían de ser muchos también. Así que es un grupo grande de personas que vienen a Jerusalén a preguntar por Jesús. Vuelvo a decir, tienen la experiencia del pueblo hebreo. Conocían la esperanza que el pueblo hebreo tenía, que un día vendría un Mesías. Pero además de eso, estos hombres, magos, sabios, tienen hambre y sed de Dios. Por eso emprendieron este viaje. Ellos no emprendieron este viaje por sabiduría, buscando conocimiento. En ese caso, si hubieran ido a Alejandría, la cuna del conocimiento, hubieran tomado para Atenas o quizá para Éfeso, hubiesen buscado alguno de aquellos lugares que para entonces eran, vamos a decir, las universidades modernas. Pero no lo hicieron. Se fueron a donde estaban las promesas del rey de los judíos, que un día iría a gobernar al mundo. Pero además de todo eso, yo personalmente pienso que Dios les dio un llamamiento especial para que hicieran ese viaje. Y les digo por qué. Porque además de la interpretación de la Escritura que ellos hicieron, el pasaje que leímos aquí, al final, dice que cuando estos magos, sabios, encontraron al niño y le dieron la adoración, el Señor les habló por revelación que no volvieran a Herodes. Dice, y se fueron por otro camino. Eso me hace pensar a mí que Dios estaba guiándolos a ellos. Pero no solamente eso. Lo que yo digo es, cuando ellos decidieron venir a buscar al niño, Dios les dio una estrella. Dios tomó una de sus tantas estrellas y le dijo, ¿sabe qué? Vaya, guíe a estos hombres donde está mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que yo creo. Y les digo por qué lo creo. Porque cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, Dios hizo señales extraordinarias que solo por la Biblia y por la fe las podemos entender.
Dios abrió el mar. Eso fue un milagro, para que el pueblo pasara en seco. Pero cuando estaban en el desierto, dice la Biblia, Dios les dio una nube que en el desierto les servía de sombra. Los cubría y no permitía que el sol los fatigara. Adultos, mayores, niños, mujeres, animales, no se fatigaron con el sol o el calor del desierto porque Dios les puso una nube. Y cuando tenían que avanzar, lo hacían de noche y entonces esa nube se convertía en una luz, en una lámpara que los alumbraba. Además, San Pablo dice que en esa nube ese pueblo fue bautizado. Dios hace las cosas para hacer su voluntad. Cuando los hombres, cuando las mujeres quieren entrar en la voluntad de Dios, Dios nos provee los medios. Como les proveyó una estrella, como proveyó una nube, como abrió el mar. Dice la palabra del Señor, para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿cuál es el propósito de este viaje? ¿A qué es que iban aquellos magos, aquellos sabios? El pasaje bíblico que leímos, cuando llegan a Herodes, el versículo 2 le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto. Y mire lo que dice, venimos a adorarle. Ese es el punto clave. Ellos vinieron al niño, al rey que ya ellos saben es, no para pedirle un favor, no para pedirles que les tuviera en cuenta cuando él llegara al trono. No, sencillamente sabían que era la promesa de Dios, que era la voluntad de Dios. Dijeron, y vamos a adorarle. Por eso cuando llegaron, me gusta ese pasaje bíblico, el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, mire, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron los presentes, oro, incienso, mirra. Estos sabios, por supuesto, muy organizados, sabían a qué venían y sabían lo que le iban a ofrecer. Los que han estudiado el significado de esto dicen que el oro era el símbolo de los reyes. El oro, de hecho, es lo que hay en todas las coronas de los reyes. Una corona es real. Carece de importancia, de valor, si no es de oro. Y estos hombres sabían que venían a coronar al Rey del universo. Y lo mejor que podían presentarle era oro. Y el incienso es un símbolo de adoración, de alabanza. Siempre lo ha sido. En el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés, le ordenó que hiciera un altar para el incienso. Y le ordenó las especies como debían de hacerlo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en la clase de los sacerdotes a la que él pertenecía, ese era su ministerio, ofrecer el incienso. Y solo lo podían ofrecer esos sacerdotes, ninguno otro. Algunos otros quisieron hacerlo y fueron castigados por el Señor. Ahora estos sabios, estos magos, saben que vienen a adorar y no encuentran nada mejor que el incienso para ofrecerles. Finalmente dice que le ofrecieron mirra, y este era el ungüento que se usaba para embalsamar los cuerpos de las personas muertas. Cuando Jesús murió y fue bajado de la cruz, José de Arimatea, que dice ser un miembro del Sanedrín, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pero también fue Nicodemo, aquel que había venido a Jesús de noche. Y le dijeron, Señor, queremos el cuerpo de Jesús. Y dice ahí el Evangelio de Juan,
que ellos, bajando el cuerpo de Jesús, lo envolvieron y le pusieron mirra, por supuesto, antes de envolverlo, para llevarlo al sepulcro. Así que cuando estos magos, estos reyes, estos sabios vienen a Jesús, vienen, voy a decir, proféticamente dándole a Jesús, presentándole a Jesús lo que significaba su vida. Número 1, sería rey y le trajeron oro para su corona. Sería Dios y le trajeron incienso para su alabanza, para su adoración. Pero también sabían que moriría y le trajeron mirra para la hora de su muerte. Cuando uno lee esta historia, dicha así un poquitito sintetizada, yo me pregunto, si esos fueron aquellos magos, aquellos hombres que no tenían el conocimiento de Jesús que nosotros tenemos hoy día, si esos fueron ellos que tuvieron que viajar tantos kilómetros, tantas millas, con tantas vicisitudes, exponiéndose a tantos problemas, y fueron con un único propósito: adorar al Rey de los judíos. Yo me pregunto, ¿qué se debe esperar de nosotros? Que ya no solamente tenemos la experiencia de la historia, sino que también tenemos la experiencia de conocer al Señor y de saber al Señor. Déjeme decirle 2 o 3 cosas que yo aprendo de esta historia. Número 1, que cuando una persona tiene interés en conocer de Dios, como lo tuvieron aquellos sabios, Dios le va a proveer, permítame decirlo, la estrella que lo va a guiar a donde está Jesús. Llámelo como quiera. Llámelo predicador, apóstol, maestro, evangelista. Llámelo líder. Llámelo como a usted le parezca, las circunstancias también. Pero cuando una persona quiere conocer de Dios, Dios le provee el medio para que llegue a Él. Gracias a Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero también cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que exponernos a las críticas, a las vicisitudes, a los problemas, a las adversidades, como pudieron tener aquellos magos. Como ya dije, tomaron un camino muy largo, y hay que decirlo, peligroso, pero ellos se expusieron a eso. Y sabían que encontrarse con Herodes, uno de los tiranos más grandes que la historia ha conocido, aún sus propias vidas podían estar en peligro, como lo estuvo la vida de Jesús. Y ellos no le temieron a eso. Pero en tercer lugar, yo pienso, hermanos, que cuando nosotros venimos a Jesús, debemos aprender de estos sabios. Cuando venimos a Jesús, no venimos ante cualquiera. No venimos ante un maestro, no venimos ante un filósofo, no venimos ante un humanista. La Biblia dice que Jesús es Rey de reyes, es Señor de señores. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Así que cuando venimos al Señor, debemos venir para adorarle. Debemos venir trayendo lo mejor que podamos de nuestra vida. Y no hablo de los bienes materiales. Hablo de lo que nosotros somos, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestro conocimiento, de lo que somos como persona. No le entregamos a Dios las miserias. No le entregamos a Dios lo que nos deja el mundo. Ojalá le podamos dar a Dios lo mejor que Él nos ha dado y que lo podamos presentar para su gloria. Pero no solamente eso. Cuando venimos al Señor, debemos venir con una actitud de alabanza. ¿Cómo vinieron estos hombres? Dijeron, venimos a adorarle. Hermano, cuando usted entra a la presencia del Señor, entre con incienso de alabanza. Hablé el otro día que aún nuestras oraciones están en copas de oro como incienso en la presencia del Señor.
Dele al Señor la alabanza. No le dé al Señor la crítica. No le dé al Señor los problemas. No le dé al Señor los desprecios. Dele la gloria que el Señor se merece. Finalmente, cuando usted viene ante el Señor, venga usted con mirra en su corazón. Venga usted con esa actitud de siervo, sabiendo que el Señor Jesús, aún en medio de toda su gloria, dice, se humilló hasta lo máximo. Hermano, venga usted con esa humillación. No venga usted con una lista de quejas. No venga usted con una lista de peticiones. Venga usted para alabar al Señor de los señores. Venga usted para ungir al Señor de los señores. Venga usted para darle alabanza al Rey de los reyes. Dios es bueno y misericordioso. Gracias a Dios por estos hombres que nos han dado este ejemplo tan grande. Yo quisiera orar, hermano, para que usted, en cualquier circunstancia que se encuentre, tal vez usted está como aquellos hombres muy lejos, viendo un camino muy distante, viendo adversidades muy grandes, pero Dios ya le ha hablado a usted a su corazón, como le habló a aquellos hombres, dejándoles conocer la gloria del Señor. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decir, como dijeron aquellos hombres, voy a emprender este viaje para ir a adorar al Rey de los judíos, que no es otro que Jesucristo. Cuando Jesús murió en su cruz, le pusieron una leyenda que decía exactamente eso. Este Jesús, el Rey de los judíos. Tal vez para algunos sea muy fuerte esto, pero la Biblia dice que Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en estos días, cuando nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra mente está más sensible a las cosas tuyas, a través de historias como esta, tú nos enseñas de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos también, Señor, para venir ante ti con ese espíritu de adoración, de búsqueda, aún de sacrificio, si es necesario. Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana que está pasando un momento de incertidumbre. Conforme a tu gracia y misericordia, Padre, muéstrale la estrella que ellos necesitan para llegar a ti. Gracias que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.